Les agradecemos por favor tomar asiento para poder continuar con nuestra agenda de hoy. Muy bien, estamos listos para continuar con nuestra agenda de hoy. Recuerden que en redes sociales estamos inscritos bajo el numeral e-commerce SIC. De igual manera, en Twitter somos @SICSuper y en Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Les pedimos de nuevo, por favor, poner sus dispositivos móviles y sus teléfonos celulares en silencio para que no interrumpan a los conferencistas en lo que resta de agenda. Muy bien, estamos de regreso. ¿A cuántos de ustedes, quizás no ahora, pero sí las primeras veces que lo hicieron, no les pasó que experimentaron esa extraña sensación de miedo por no estar seguros de que lo ofrecido realmente no correspondería a lo que le iban a entregar? Y les hablo en términos de calidad. La siguiente conferencia se titula Requisitos de calidad e información en e-commerce y está a cargo del doctor Alejandro Giraldo López. Él es el superintendente delegado para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal de la Superintendencia de Industria y Comercio. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a todos nuestros invitados internacionales, a todos ustedes por estar aquí. Pues la verdad es que el comercio electrónico, seguramente Bill Gates lo dijo hace 12 años, pero pues ya es una realidad. El que no esté en el comercio electrónico no existe. Y el comercio electrónico no tiene fronteras. Y eso pues es sin duda un problema para los consumidores, pero también un reto para las autoridades. ¿Cómo vamos a hacer para controlar los miles de millones de puntos de comercialización que pueden venir desde cualquier parte del mundo? Y ya lo decía nuestro conferencista Yoshida, uno de los problemas más serios es la seguridad de productos. Es que cuando nosotros compramos por internet en una plataforma que no sabemos en dónde está el proveedor, pues nos puede llegar cualquier cosa. Y los estados se cuidan mucho de cuidar sus ciudadanos. Entonces ese es un reto grande que tenemos que mirar cómo dominamos. El primer tema, pues ya lo había expuesto Fidel, es que para Colombia y en Colombia, lo primero que tenemos que tener presente es que quien importa un producto es el productor de él, ¿sí? Así no haya tenido que ver absolutamente nada en la elaboración, en el diseño, en la ensamble del producto. Quien se atreva a importar un producto al país
pues se reputa productor de él. Lo que nos permite como autoridad por lo menos tener algo de control y poder vigilar a alguien. Porque bajo ese esquema pues podemos tratar de garantizar seguridad a los colombianos. Confías en despertar a tiempo cada mañana. Confías en la información que recibes, en el aire que respiras y en el agua que utilizas. Confías en los alimentos que eliges y en los beneficios que estos tienen para ti. Te sientes seguro porque recibes exactamente lo que pides. Porque las cosas cumplen lo que prometen. Sabes que los productos que consumes tienen la calidad que afirman y que la tecnología que usas es compatible con tu entorno. Te preocupas por escoger lo mejor para tu familia y valoras la tranquilidad de tener productos de calidad. Pero ¿te has preguntado quiénes te brindan esa confianza, esa seguridad y esa tranquilidad? Somos el Subsistema Nacional de la Calidad SICAL. Y estamos trabajando día y noche para mejorar la calidad, seguridad y sostenibilidad de los productos que tú y tu familia consumen. Construyamos juntos un mejor sistema de calidad. SICAL. Es el momento. Dile sí a la calidad. Entonces fíjense que Colombia desde hace ya más de 10 años viene trabajando en crear toda una infraestructura de la calidad para garantizarle a todos los colombianos que los productos que consumen son seguros y no se va a poner en peligro su vida, su salud o el medio ambiente con los productos que compran en el mercado. Y comprar en línea se volvió un reto para las autoridades porque casi siempre quien compra en línea pues compra de a un producto, ¿sí? Y eso de detectarlo en la aduana es complicado. Uno de los mejores puntos de control para los productos y servicios pues es en el punto de frontera. Y nosotros hemos establecido fuertes controles para poder frenar ese tipo de productos en el mercado. Pero es que el comercio electrónico hace ese control mucho más difícil. Cuando vienen envíos postales, por ejemplo, mire, aquí tenemos el listado de productos que hoy están sujetos a reglamento técnico. Todos estos productos están sujetos a reglamento técnico y por tanto, para poder ingresar al país, tiene que contar con un certificado de conformidad, ¿sí? El certificado de conformidad es un documento que demuestra que ese producto fue elaborado bajo ciertas calidades, fue ensayado a través de laboratorios especializados y que es seguro en su consumo. Pero claro, cuando vienen envíos postales, pedir el certificado de conformidad se ha vuelto un reto. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo como autoridad vamos a detectar esos grandes portales que colocan productos en el mercado de forma al menudeo, ¿sí? De forma sistemática, pero en pequeñas cantidades. Y para eso ya hemos comenzado a detectar las páginas web que más comercializan bienes y servicios en Colombia. Hemos encontrado páginas web que ofrecen llantas para vehículo. Pues bien, las llantas es un producto regulado y es un producto vigilado. Tiene que traer certificado de conformidad. Las partes eléctricas, las tomas, los cables de electricidad, todos son productos regulados y tienen que traer certificado de conformidad. Ese es un gran reto que tenemos como autoridad y que estamos tratando de manejarlo a nivel mundial. Entonces, cuando encontramos proveedores internacionales que están vendiendo productos de muy dudosa calidad,
pues nos ponemos en contacto a través de la red de consumo seguro de la OEA y a través del ISPEN también hemos hecho un buen trabajo de intercambio de información para detectar esos posibles colocadores de productos inseguros en el mercado. Pero sin duda alguna, el trabajo que se haga en esto, pues va a ser insuficiente, porque cada vez abren más páginas, porque cada vez las páginas que se cierran, se abren 10 más. El comercio electrónico está en todos lados y es imposible de manejar. ¿Sí? Eso, tratar de tener dominio de todo el comercio electrónico es imposible. Pero ese es el reto que tenemos. Y desde el punto de vista de información, pues yo creo que todos como consumidores sufrimos el temor de que en algún momento, cuando compramos por internet, cuando solicitamos un bien o servicio, pues esa persona que nos está ofreciendo el producto pueda ser un simple hacker, un simple phishing o un simple portal para capturar información y para robarnos los datos. Entonces, uno de los retos es cómo damos confianza a los consumidores. El anonimato de quien vende es un problema serio, porque realmente uno ve páginas web que son idénticas a páginas reconocidas y que muchas veces inclusive pensamos que estamos frente a un prestador de un servicio, de un banco, de una financiera, de un gran portal de transacciones comerciales, cuando realmente es una pantalla de phishing, es un puesto, una página web simplemente para atraer incautos. Entonces, ese anonimato de quien vende, pues de alguna forma hay que romperlo para poder tener confianza en el mercado. Igualmente, la información que se recibe de los productos. Es que infortunadamente la publicidad engañosa pues está en todos lados. Listo, así va el aviso. De una. ¿Qué te parece si le agrandamos el tamaño? Sí, me parece. ¿Y qué tal si decimos que tiene más contenido, no? Además nos inventamos una oferta, no sé, 2x1. Sí, eso, y que salga por todos los medios. Ay, sí es light. Eso nadie se da cuenta. La publicidad engañosa existe y es ilegal. Denúnciela. www.sic.gov.co. Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces la publicidad engañosa también es un tema muy difícil de tratar a través del internet. ¿Cómo saber si un producto es lo que le están mostrando en una foto? La verdad es que solamente se va a poder saber cuando el producto le llegue al consumidor. Y cuando le llegue, ¿qué acciones tiene ese consumidor para poder reclamar en caso de que no haya sido lo que de verdad esperaba? También el tema de la seguridad de los datos. Nos contaba el señor Yoshida como una de las grandes preocupaciones de la OSD es el robo de información o las páginas que capturan información de la gente. Alguien decía que cuando hay algo gratis, quiere decir que el producto es usted, ¿sí? Y eso es cierto. Cuando uno le piden dar información para que él pueda descargar un programa o algo, pues el producto es uno y ellos están cobrando por la información de uno. Y pues los mecanismos de reclamo se hacen muy difíciles. Entonces, pues el Estatuto del Consumidor, si bien es una ley que, de las pocas leyes a nivel mundial que trae un robusto capítulo de protección al consumidor en materia de comercio electrónico, pues hay que reconocer que la tecnología y pues las nuevas formas de comercio van mucho más rápido que la legislación. Pero a pesar de ello, pues el objetivo es generar confianza y poder a través de esa confianza, pues incrementar
el consumo de bienes y servicios a través del comercio electrónico, porque sin duda alguna es una de las mejores herramientas para la equidad. Cuando uno dice que el comercio electrónico es una herramienta proporcionada y fomentada por la ONU, por la OECD, por las organizaciones multilaterales, es porque detrás hay un fondo bien importante, y es que el comercio electrónico ayuda a acabar con las inequidades. ¿Por qué? Porque es que como usted tiene proveedores en todo el mundo y puede comparar entre todos, y puede escoger precios a nivel mundial y puede escoger calidades a nivel mundial, además sin tener que trasladarse de su casa, ¿sí?, y acudir a diferentes sitios, pues entonces el mercado es mucho más competido y mucho más competitivo. Y los empresarios que colocan bienes y servicios en Internet saben que tienen que ser cada vez más competitivos, no solamente a nivel nacional, sino mundial. Ya están compitiendo con todo el mundo. Miren este dato tan interesante. Las remesas de los centroamericanos, ustedes saben que mucha gente emigra a Estados Unidos para hacer remesas a su familia y sostener a sus familias en América Latina. Pues las remesas han caído de forma importante, sobre todo en los países centroamericanos, no porque las familias que están en el exterior trabajando no les envíen plata, sino porque ya las familias lo que hacen es hacer mercado a sus familias desde el país de origen en un almacén en su ciudad, ¿sí?, en la ciudad de la familia. Entonces ya no hay costos de transacción de tener que mandar un dinero al exterior con el riesgo, con los costos, sino simplemente ya en Colombia, por ejemplo, alguien que esté en Miami le hace a su familia su mercado a través de cualquiera de los portales que tienen los grandes almacenes aquí en Colombia, y ese mercado le va a llegar a su familia aquí, sin pagar un solo peso en esa transacción, ¿sí?, sin el riesgo de que se le pierda la plata o pagando diferencias entre dólar y peso colombiano. Entonces, el comercio es así, y cada vez va a ser más internacional y cada vez van a desaparecer más las fronteras. Entonces, pues mientras logramos que haya una reglamentación mundial, que es lo único que nos ayudaría, que son esfuerzos que están haciendo a través de la OECD y a través de la ONU, de la UNCTAD, ¿sí?, y UNCITRAL también está trabajando en armonización de la legislación. Pues Colombia, en su estatuto, pues lo que hizo fue traer las mejores prácticas y obligarlas dentro del país. ¿Qué hizo? Mire, la protección al consumidor está ubicada principalmente en la información, y en tres aspectos de la información, y eso es lo más relevante. Primero es en la información de quién vende. Ese es el primer punto para lograr una adecuada protección al consumidor: quién está vendiendo. Por eso la ley, bueno, pues la ley, como toda ley hoy en día, tiene un principio de territorialidad. La ley colombiana se aplica a todos los que de alguna forma comercialicen bienes y servicios y que tengan un domicilio o una representación en el país. Si el comerciante no tiene domicilio aquí, ni tiene representación, ni tiene algún tipo de presencia, pues es imposible hacerle efectivo las normas del estatuto, ¿sí? Por más que quisiéramos, si el vendedor está en Kazajistán, pues no tenemos forma de aplicarle la ley colombiana a quien vende y está ubicado en Kazajistán. Pero es la ubicación física, no la ubicación electrónica. Un colombiano puede tener página web en Rusia, en Albania, en Bielorrusia, y si él tiene ubicación aquí en Colombia o de alguna forma tiene un tipo de representación aquí, se le aplican las leyes colombianas. No importa que la página web, el sitio web, lo que sea, esté en el exterior. Y eso es importante, ¿sí?
porque mucha gente trata de excusarse, es que yo no vendo en Colombia porque mi página web, mi servidor está en cualquier lado, ¿sí? Pues no, si usted está aquí tiene que responder y ahí están las normas. Y la primera norma es clara, es ¿quién vende? Perdón, ¿quién vende? Entonces hay que dar toda la información. Señor, diga dónde queda su domicilio, diga cuál es su número de identificación tributaria, diga cuáles son sus teléfonos. Uno como consumidor si va a comprar una página web que no conoce, que no está habituado a ella, que no es de un establecimiento reconocido, pues debe tomar unas precauciones mínimas. Revisar que efectivamente esa persona exista, ¿sí? Por lo menos. Entonces, esa es una obligación legal de identificarse como proveedor. La segunda obligación tiene que ver sobre los productos que suministran, ¿sí? Y aquí hay un tema importante sobre publicidad, ¿sí? Las imágenes, una imagen vale más que 1000 palabras, eso es cierto, pero una imagen puede engañar muy fácil, muy fácil. Entonces, quien anuncia un producto en internet tiene que hacer una descripción clara del producto. Dice la norma, debe ser tan clara la descripción que el consumidor, sin necesidad de mirar la imagen, se puede hacer una representación mental del producto lo más aproximado a la realidad, ¿sí? Y tiene que especificar todas sus características, tamaño, peso, uso, origen, etcétera, etcétera, para que el consumidor pueda tener elementos adecuados de decisión. Y aquí, en tema de publicidad, pues también se aplican las normas generales, la publicidad con imágenes. La publicidad con imágenes tiene un régimen especial en el estatuto y dice que todo bien o servicio que se ofrezca a través de una imagen, pues esa imagen es el mínimo que le deben entregar al consumidor. Entonces, cuando a mí me anuncian un carro de estas características con un valor X, pues ese vehículo anunciado es el que tiene ese valor. Que no es que el vehículo por ese precio no tiene los rines de magnesio y no tiene el techo corredizo. No, señor, usted me anunció este producto con ese valor y así lo tiene que cumplir. No puede ser que después de que yo compre me manden cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, en esa medida, quien anuncia se obliga, esa es la regla. Todos los requisitos que usted le ponga en la publicidad obligan al anunciante. La cantidad del producto debe corresponder a la que de verdad traiga el producto. Las ventas por catálogo, pues o por internet, pues debe decirse las características físicas del producto. Si es un producto, por ejemplo, un preempacado o un producto que se vende por longitud, por ejemplo, una cadena de oro, las cadenas que ofrecen, las joyas que ofrecen, pues hay que decir cuál es el tamaño de ese producto. Miren esto, este no puede ser la imagen, mire la imagen de esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños jugando básquetbol en una piscina. Y cuando le llegan el producto, mire esto. No, eso no puede ser así. ¿Sí? O esta es todavía más triste, ¿no? ¿Sí? Esas cosas son engañosas, ¿sí? Esa es publicidad engañosa a través de internet, a través de una foto, a través de lo que sea, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que hay que atacar. En los catálogos, en las ventas por internet, en las ventas a distancia, en las ventas por catálogo, por televentas, también hay que informar los precios. Y los precios de los productos deben incluir todos los costos y gastos que deba pagar el consumidor para obtener el producto. Yo cuando entro en una página web y miro que este producto vale 100, pues espero pagar 100 y recibirlo en mi casa, ¿sí? Que no, es que usted pagó 100 y le falta el impuesto. Si usted no me dijo eso, no, además el impuesto tiene que estar agregado dentro del precio. En Colombia todos los precios deben incluir
todos los costos y gastos necesarios para que el consumidor se pueda llevar el producto. A diferencia de algunos estados en Estados Unidos, por ejemplo, que yo creo que a todos nos ha pasado que va y compra algo de $3 y cuando va a pagar le piden $3.50 y se muere uno de la piedra. No, es que el impuesto. No, pero ¿cuál impuesto? ¿Por qué no me dicen completo cuánto es? Porque además uno como colombiano arrancado contando moneditas para pagar, ¿sí? Entonces cuando le salen a uno con el impuesto quedó uno en la inmunda. Pero bueno, eso pues en Colombia ese problema no existe, porque aquí lo que le dicen es lo único que le pueden cobrar. Si hay un servicio de transporte, pues infórmeselo y súmelo al total de la cuenta, ¿sí? Entonces, lo que dice el estatuto es que cuando usted anuncia productos por internet o en catálogo o en folletos, pues debe decir cerca al producto cuál es el precio. Entonces, ahí está el producto pintado y ahí está el precio. Eso es. Entonces dice, contiguo, eso además que salió una circular hace poco, en diciembre del año pasado, en donde aclara que las ventas por internet pues deben tener el producto, el precio contiguo a la información, ¿sí? Entonces, quien compra sabe que ahí está el precio y eso es lo que tiene que pagar por recibir el producto. También en los productos preempacados que se venden por peso, por medida, por volumen, hay un elemento de competencia muy importante que es obligatorio dentro de Colombia y que en casi todos los países también se aplica, que es el precio por unidad de medida. Ese precio por unidad de medida lo que me permite es comparar productos y comparar precios de esos productos. Normalmente cuando uno compra en físico, por ejemplo, llega a un almacén, llega a una góndola, encuentra uno a la góndola de champús y encuentra uno 20 o 30 marcas diferentes de champús, es imposible saber cuál es el champú más barato, porque unos vienen en galones, otros vienen en litros, otros vienen en centímetros cúbicos, otros vienen en empaque grande, otros vienen en empaque chiquito, y entonces el consumidor, para poder saber cuál es el más barato, tendría que sacar una tabla Excel y ponerse a multiplicar y dividir y a convertir miles de unidades diferentes. Pues bien, en Colombia se obliga el precio por unidad de medida. ¿Qué quiere decir eso? Que deben indicar el litro de esto vale tanto, el litro de esto vale tanto, y unificar todas las mediciones. Y esa orden también es para el comercio electrónico. Fíjense que, y no es una cosa pues loca, no estamos pidiendo nada loco, fíjense que este es un producto que se vende por internet en una página internacional y ahí tiene el precio del producto y el precio por unidad de medida. La onza vale tanto, ¿sí? Claro, en Colombia la onza no está permitida porque es una unidad del sistema inglés. Aquí tiene que ser o por kilogramos, gramos, centímetros cúbicos o litros, ¿sí? Pero todo el que quiera comercializar productos que vienen preempacados, como el café, el arroz, los granos, etcétera, etcétera, pues debe indicar el precio por unidad de medida. Mira, ahí está. Aquí dice, la unidad sale a tanto, el gramo sale a tanto. ¿Sí? Eso es fuente de información. Cuando se comercializan productos que pueden ser nocivos para la salud o productos dirigidos a niños, pues tienen que tener una reglamentación especial. Y en todas las operaciones, inclusive en las electrónicas, hay que dar constancia de la operación de consumo. Esa constancia puede ser la factura, ¿sí? Pero igual, cualquier tipo de constancia en donde quede claro qué fue lo que el consumidor adquirió, a qué precio, cuándo se lo entregaron y demás. Entonces, en productos nocivos, pues ya hay reglamentaciones especiales. Por ejemplo, en Colombia ya está prohibida totalmente la publicidad de cigarrillos, ¿sí? De tabaco. Entonces, esto que más doctores consumen una marca de cigarrillo, pues ya no es posible, ¿sí? Pero si esto les parece loco, también el mejor regalo del papá es un cartón de cigarrillos, ¿sí? Pero esta otra de los
descubrimientos científicos de los buenos efectos de fumar todavía sorprenden cada vez más. Por eso fue que las tabacaleras tuvieron que pasar miles de millones de dólares en indemnizaciones por publicidad engañosa, porque ellos sabían que no había ningún efecto benéfico en fumar. Pero si quieren ver una publicidad perversa en cigarrillos, miren esta. ¿Usted quiere ser esta dentro de 5 años? Si no lo quiere ser, entonces no intente dejar de fumar. Mejor fume Lucky Strike. ¿Ah? Eso es una belleza, una belleza. Entonces, gracias a Dios, la publicidad de tabaco ya está prohibida. La información para niños. Ustedes saben lo susceptibles que son los niños frente a la publicidad, ¿sí? Y lo fácil que son de engañar. Pues ellos, cuando usted ofrece algo a los niños, pues primero tiene que tener unas reglas obvias de comportamiento. No puede traer imágenes de sexo, no pueden traer imágenes de violencia, no pueden incitar a la violencia o al alcohol o cosas elementales. Pero no solo eso, también tiene que decirle al niño la realidad de su juguete. Si su juguete vuela solo, por ejemplo, o tiene que, yo no sé, hace años cuando yo veía televisión y me enamoraba de las cosas que me presentaban en televisión, pues todas volaban solas, todas andaban solas, todas hacían de todo. Y después cuando le llegaba a uno el papá con el regalo se daba cuenta que todo eso era falso. Pues bien, hoy eso ya está prohibido. Usted tiene que mostrar al niño corriendo con el juguetico, ¿sí? Para que el niño no se sienta frustrado cuando le entregan su juguete. Igual sucede cuando hay un juguete que necesita una edad mínima para armarlo, pues no puede mostrar una edad diferente a esa mínima para armarlo. A veces aparecen propagandas de el niño de 3 años en pañales armando la montaña de Lego, ¿no? La torre Eiffel de Lego en Architect es una vaina impresionante. Pues, no, eso no es así, ¿sí? Pero a veces esas cosas obvias, pues a los publicistas se les olvida. Pues, y lo primero, pues, es que utilizar niños para vender cosas que no les son propias, eso está mal, ¿sí? Pero todavía más grande cuando hay publicidad dirigida a niños que, ¿sí? Entonces, por más que muestren el osito y por más que muestren la botella de leche, muchachito está bebiendo licor porque es el fin del mundo si usted no tiene chupachuspos, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, si esta lo escandaliza a uno, ni hablar de esta, ¿cierto? ¿Qué tal? Los instintos suicidas porque se le acabó el chupachups, ¿sí? O una publicidad de moda dirigido a los adolescentes, nada más educativo, ¿sí? Entonces, ese tipo de publicidad pues debería ser prohibido a nivel mundial, ¿sí? Pero bueno, por lo menos en Colombia ya se hizo ese trabajo, ¿sí? Y está prohibido este tipo de publicidad que pueda de alguna forma incitar a consumir drogas, a consumir licor, a tener tendencias suicidas por algún producto. También hay reglas para la publicidad ambiental. Ahora todos los comerciales y los gerentes de publicidad de las empresas saben que si un producto no se anuncia como amigable con el medio ambiente o responsable socialmente, ese producto está muerto, ¿sí? Al igual como los que están en internet, está muerto. Entonces usted tiene que decir que su producto es amigable con el medio ambiente o que de alguna forma ayuda a las madres cabeza de familia o a los niños abandonados o a los soldados heridos o lo que sea, ¿sí? Para poder vender. Y eso es lo que está vendiendo hoy en día. Esos son los temas que hoy mueven el comercio. Entonces, cuando usted anuncia un beneficio ambiental, pues tiene que demostrarlo. Eso es sencillo. Si usted dice que su producto contamina menos, pues tiene que contaminar menos. Yo recuerdo alguna investigación que hicimos hace algunos años de una publicidad
un vehículo, no era un vehículo, era otro producto, que decía que contaminaba 50% menos. Contamina 50% menos. Bien, preguntémosle al fabricante frente a qué contamina 50% menos. Y nos contestó, pues contamina 50% menos frente a un producto que contamine el doble que el mío. Brillante. Pero claramente no había ningún producto que contaminara el doble que el suyo, ¿sí? Entonces, esas son formas de engañar muy sencillas, ¿sí? Y la gente se lo cree y la gente compra pensando que de verdad está ayudando al medio ambiente y muchas veces no es así, ¿sí? Un anunciante en publicidad ambiental no puede, por ejemplo, hacer que su producto parezca amigable ambientalmente cumpliendo los mínimos estándares. En Colombia se prohibió desde hace algún tiempo el fósforo en el jabón. Ningún jabón puede tener fósforo. Entonces, hoy aparecen algunas publicidades de amigable con el medio ambiente, el jabón amigable con el medio ambiente porque no contiene fósforo. No es que ninguno puede contener fósforo, ¿sí? Entonces, eso no es una ventaja frente al mercado, ¿sí? Y está prohibido hacerlo. Usted tiene que demostrar más para poder decir que de verdad es amigable ambientalmente, ¿sí? Y la información que debe tener es científica, es comprobada, es con sustento de lo que está diciendo. No, es que las bolsas que yo produzco son biodegradables. Entonces, sí, muéstreme los estudios. Pues imagine que la otra vez enterré una bolsa en el patio de mi casa y no la volví a encontrar. Eso se tuvo que haber biodegradado porque no la volví a encontrar. Pues no señor, muéstreme los estudios, ¿sí? ¿Y qué es biodegradable? Eso es un asunto serio, porque pues al fin y al cabo yo puedo enterrar una lata de gaseosa y dentro de 400 millones de años puede ser que ya no haya lata. Pero eso no lo vuelve biodegradable, ¿cierto? Hay que tener unos parámetros. Esos parámetros son los que da el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente saca una resolución diciendo que es compostable, que es biodegradable, que es reutilizable, para que cumpliendo con esos estándares usted pueda anunciar su producto como biodegradable o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos productos que dicen que tienen gran porcentaje de producto reciclado, perfecto, pero demuéstrelo, ¿sí? Usted tiene que tener los estudios que lo sustenten. O este otro que dice que es 100% biodegradable, pues bien, tenga los estudios y con base en los parámetros que ordena el Ministerio de Ambiente, los tiene que cumplir. Por ejemplo, de poderosamente limpio y ecológicamente seguro, si usted simplemente se limita a decir eso, está violando el Estatuto del Consumidor. Porque usted tiene que decir en qué consiste ese ecológicamente seguro. ¿Por qué dice usted que contamina menos? ¿Qué contamina menos? ¿El producto? ¿La caja? ¿La forma de producir ese producto? ¿Qué es? Y si contamina menos frente a qué, ¿sí? Entonces, esos son parámetros que tiene que tener todo anunciante de un producto. Y es no solamente lo que diga, sino la impresión que tenga la gente. Cuando yo veo este producto en el mercado, yo tengo la impresión de que es un producto que favorece el medio ambiente. Y tiene que ser así. Si no es así, está induciendo en error, a pesar de que no diga por ningún lado que puede ser más favorable que el medio ambiente, pero esa es la impresión que da el producto al consumidor, ¿sí? Eso es sobre la información que debe dar sobre el producto. Quien vende por comercio electrónico también tiene que dar toda la información necesaria sobre la relación desde antes de que el consumidor contrate. Entonces, quiere decir que yo debo poner en mi página web las condiciones del contrato. Si es un contrato de adhesión, por ejemplo, cuando descarga uno un programa, le dicen, lea términos y condiciones. ¿Cuántos han leído los términos y condiciones de un programa que descargan en internet? No, el chulito, ¿dónde es que está el chulito? Y ¡pin! Y acepto y hágale, ¿sí? Pues ahí están los términos y condiciones, ¿sí? Y tiene que, pues si después va a poner un reclamo porque no lo pudo descargar, porque lo descargó mal, pues vaya y busque otra vez en los términos de condiciones a ver qué dicen, ¿sí? Tiene que
informar cuáles medios de pago son permitidos y la forma en que puede hacer la transacción comercial, cuánto se demora el producto en llegar a su casa. Tiene que informar el derecho de retracto. En Colombia existe el derecho de retracto, que es cuando yo compro un producto a distancia, es decir, por internet, por catálogo, por televenta, por teléfono. Cuando me llega el producto y el producto no es lo que yo esperaba, tengo 5 días para devolverlo. Y me tienen que devolver toda la plata que pagué por ese producto. Lo único que tiene que asumir el consumidor es pagar la devolución del producto, en perfectas condiciones, pero puede devolverlo y que le devuelvan la plata. Ese es un derecho que le asiste al consumidor y es el derecho de retracto. También tiene que informar el precio total con todos los gastos. Si es un producto importado sujeto a impuestos aduaneros, pues también tienen que estar metidos dentro del precio, ¿sí? Y si hay gastos de envío, pues así lo tendrá que anunciar. Información sobre la transacción misma. Una persona ya teniendo toda la información antes de la operación, cuando entra a la página web, coge su carrito virtual y comienza ahí a echar productos. Y entonces compra esto y compra aquello y compra aquello. Y al final, cuando ya decide qué fue lo que compró, pues le debe salir un listado de cosas que compró. Tanto de esto le cuestan tanto, tanto de esto le cuesta tanto, y al final el precio total es este. Y su transacción electrónica va a ser por este precio final. Entonces, el consumidor con ese resumen lo puede descargar, lo puede grabar, puede hacer lo que quiera con él, y ya le queda la prueba de qué fue lo que compró. Y al vendedor le queda exactamente la prueba de qué fue lo que aprobó el consumidor que quería comprar. Y una vez el consumidor le dé clic en aceptar, pues se hace la transacción. Y sobre esa transacción hay que mandar un soporte, ¿sí? Y le dicen, usted acaba de hacer una compra de todo esto, y este es el valor total, y esto es lo que le descontamos de su tarjeta de crédito. Y de esa forma ya queda el consumidor con toda la información y el vendedor con todas las pruebas correspondientes de esa transacción. Por eso es obligación del proveedor conservar todas las pruebas de aceptación del consumidor y cumplimiento del contrato. Tiene que adoptar mecanismos seguros de la transacción. Si llega a haber alguna fuga de información en una transacción de estas, el responsable es el dueño de la plataforma, es el comerciante, él es el que asume la responsabilidad. Él tiene que garantizar que sus operaciones son seguras, ¿sí? Tiene que también tener mecanismos de peticiones, quejas y reclamos, es decir, que cualquier consumidor, por el mismo medio que hizo la operación, pueda decir, el producto no me llegó, o me llegó mal, o me llegó otra cosa que solicité, y a través de la plataforma le tienen que solucionar el problema al consumidor. Hace poco vi una sanción que impuso la Delegatura de Protección al Consumidor a un portal porque no tenía el sistema de PQRs, ¿sí? Muy buena decisión, entre otras cosas, maravilloso. Y tienen que además tener un enlace a la autoridad, a la Superintendencia de Industria y Comercio, que un consumidor pueda directamente desde la página de comercio que está comprando, si tiene alguna queja o reclamo que quiere dársela a conocer a la autoridad, pues pueda hacer clic y enlazarse directamente con la autoridad. Obviamente, pues los consumidores tienen que tener también precauciones, saber que están comprando en una página segura, ¿sí? Revisar los certificados de seguridad de la página, si es del caso, ¿sí? Y conocer la forma de identificar una página segura. Después de hecha la transacción, si el producto no le llega, si pasado el tiempo que le dijeron no llegó el producto, si le llega en mal estado, si le cobran mucho más de lo que le dijeron, si le comienzan a llegar spams, eso es una cosa casi que automática. Usted hace una búsqueda de un viaje a Cancún y el resto de su vida le quedaron llegando mensajes de viajes a Cancún. Una cosa impresionante. Puede usted cambiar de computador, de celular, de nombre, y le siguen llegando. Ni la señora lo sigue a uno tanto. Pues bien,
Cuando sucede eso, pues como les decía, el consumidor tiene el derecho de retracto y puede decir, ese producto ya no lo quiero. Pero claro, uno dice, bueno, el consumidor hace el derecho de retracto, ¿y qué? ¿Y quién le devuelve la plata? El comerciante, chao. Pues bien, la superintendencia tiene una facultad, no, la ley dispuso una facultad a favor del consumidor maravillosa, que se llama el derecho de reversión de pago. ¿Qué es el derecho de reversión de pago? Aquí en Colombia, y yo creo que en muchas partes del mundo, sucede que a la gente lo estafan por internet y les saquean sus cuentas y le hacen compras que no son y pagan facturas y hacen transferencias a otras cuentas desde su cuenta. Y entonces cuando uno va a reclamarle al banco y le dice, oiga, dígame a dónde fue a parar mi plata, dígame a quién le hicieron una transferencia, a quién le pagaron un recibo, a quién le compraron, el banco alega protección de la información financiera, ¿sí? Y yo no puedo decir cuáles fueron las operaciones porque tengo reserva bancaria. Y entonces ahí llegó el consumidor. Pues bien, lo que hizo la ley fue decirle, mire, usted, señor consumidor, puede solicitarle al operador del pago que le revierta la operación que usted hizo, con o sin su autorización o que le hicieron, porque esa operación, la reversión del pago, aplica en estas situaciones. Cuando, por ejemplo, el consumidor es objeto de fraude. Yo nunca hice la operación, pero el día siguiente me di cuenta que me saquearon mi cuenta. Pues en ese momento puede pedir la reversión de los pagos. Cuando corresponda a una operación no solicitada, es decir, hay muchas páginas web que le dicen a uno, es que para verificar que usted es mayor de edad, meta el número de su tarjeta de crédito. Y la gente mete el número. Y resulta, después aparece una transacción de 500, 600, 700 mil pesos sin ninguna explicación. ¿Sí? Pero a mí me dijeron que era únicamente para verificar si yo era mayor de edad, no para dejarme robar 500 o 700 mil pesos. ¿Sí? Entonces, en ese momento, el consumidor puede decirle a su banco, devuélvame la plata que le transfirió a este señor. No me diga quién es, no me importa quién es. No es un tema de reserva bancaria, es sáquele la plata de allá y vuélvamela a consignar en mi cuenta. ¿Sí? Cuando el producto que yo solicité no se recibió, o cuando el producto que solicitó no corresponda a las características, el que me llegó a mi casa no corresponda a las características que me anunciaron en la publicidad, o cuando llegue defectuoso, llegó dañado, llegó golpeado, llegó roto, pues le digo al banco, señores banco, ejerzo mi derecho de reversión. Les presento aquí los documentos en donde, pues si hay documentos, en donde hice la reversión, le dije al empresario que yo ya no quería ese producto porque me salió dañado por lo que fuera. O simplemente le digo, fui objeto de un fraude. Entonces, señor, devuelva la plata. ¿Qué tiene que hacer el banco? El banco tiene que acudir a las cuentas donde se fue esa plata, mirar si hay plata y volvérsela a traer, no es más, ¿sí? Yo no estoy preguntando si le pagó a fulano o a sultano, pero en esas, como usted banco sí tiene esa información, pues va y le saca la plata y vuélvamela a consignar. ¿Qué sucede si, por ejemplo, hay un consumidor de mala fe y compró algo, le llegó algo y ejerció la reversión? Pues bien, la superintendencia tiene facultades para imponer sanciones hasta de 50 salarios mínimos, es decir, 35 millones de pesos a un consumidor que haga eso, ¿sí? Entonces, eso no es que yo lo hago porque sí, no, tiene sus sanciones. Esto fue un tema muy discutido con las empresas que venden cosas en línea y nos decían, nos van a quebrar. Yo no sé, yo creo que todos los que trabajamos en la superintendencia nos llegaban con ese cuento, estamos a punto de quebrarnos por esa reversión de pago. Y yo les he preguntado absolutamente a todos los que han ido a la superintendencia, muéstrenme un caso en donde haya habido una reversión de pago
mal solicitada por el consumidor. Y hasta ahora, después de 6 años de vigencia de la ley, no he conocido el primer caso en donde me digan, este señor fue abusivo, ¿sí? Porque además si es abusivo se puede sancionar, eso no tiene ningún inconveniente. Entonces, es una herramienta muy valiosa que sí ha generado una confianza en los consumidores de que pueden recuperar su plata cuando son objeto de fraude, cuando compran por internet y no le entregan lo que es. Y eso es en lo que queremos, eso es lo que trabajamos, para que haya confianza en los consumidores. Pues bien, eso era realmente lo que les quería contar. Les agradezco mucho la atención, espero no haber estado muy aburridor. Muchas gracias al doctor Alejandro Giraldo. No buscar clientes para los productos, sino productos para los clientes. Esa es una de las máximas de la filosofía del comercio electrónico. Sin embargo, el e-commerce es un asunto global y muchas veces las autoridades de cada país están limitadas a la hora de vigilar. Ese es el tema de nuestro panel que viene a continuación, titulado Los desafíos transfronterizos que plantea el comercio electrónico. El panel lo integran el señor Fernando Blanco Muiño, quien es el Director Nacional de Defensa del Consumidor de la República de Argentina; Abelardo Aramayo, Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial Indecopi de Perú; el señor Rogelio Cerda Pérez, Procurador Federal del Consumidor Profeco de México; y el señor Roberto Ramos, cofundador y director de Alianzas Estratégicas de Atrápalo.com. El panel lo modera Mónica Andrea Ramírez Inestrosa, Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias a todos por atender esta convocatoria que hizo la Superintendencia para el primer Congreso Internacional de E-Commerce, un tema que, pues, como está visto con este auditorio completamente lleno, pues es un tema de mucha actualidad, de mucha vigencia y que nos interesa a muchas personas, no solo desde la calidad de consumidores, sino desde la calidad de empresarios. Muchos de ustedes que están aquí tienen la camiseta puesta de empresario de comercio electrónico y ese es un muy buen síntoma y un muy buen indicador, que estén aquí acompañándonos a nosotros autoridades como para entender un poco cómo estamos razonando toda esta evolución del comercio electrónico, cómo enfrentamos estos desafíos que nos plantea a todos este tipo especial de comercio. Yo estoy convencida, no me cabe ninguna duda que todos los que estamos en este salón ya entendimos que la palabra clave de hoy es confianza. Todos trabajamos por confianza, todos queremos brindar confianza. El comercio electrónico tiene que moverse en base a eso, con base en la confianza que se le pueda generar al consumidor, por una parte, claro. De hecho, eso es lo que justifica que la normativa de comercio electrónico sea tan particular. Mencionaba Alejandro en la intervención que justo acaba de terminar, que para darle confianza al consumidor se generó todo un capítulo especial en nuestro Estatuto de Protección al Consumidor, la Ley 1480, solamente para protección del consumidor de comercio electrónico. ¿Qué motivó ese trato tan especial al consumidor de comercio electrónico? ¿Qué llevó al legislador en ese momento a contemplar que para los mecanismos de comercio electrónico debía hacerse también un régimen especial? Pues que se consideró que por las dinámicas propias del comercio electrónico, por la realidad que vive un consumidor a través del comercio electrónico, pues merecía otro tipo de cosas que le generaran más confianza en la transacción.
Eso es lo que explica por qué en nuestra ley de consumidor existen unas cargas especiales para quienes se animan a brindar productos o servicios a través del comercio electrónico que no tienen los que realizan comercio tradicional. Y esa es una de las críticas grandes que se han hecho desde que salió el estatuto, que dicen, pero esto desmotiva que los empresarios quieran entrar al comercio electrónico, es que nos imponen unas cargas más altas que las que tiene el comerciante tradicional. Cargas como por ejemplo las que mencionó Alejandro de información especial que tienen esos proveedores de bienes o servicios. El proveedor de bienes o servicios del comercio tradicional no tiene la obligación de informar en la góndola, pues seguramente sí el precio por unidad de medida, el precio es como lo mínimo que tiene que informar, pero el que se anima a hacerlo por comercio electrónico, además de lo básico, tiene que dar una serie de informaciones sobre el material en el que está desarrollado el producto, las dimensiones que tiene. ¿Por qué? Porque cuando el consumidor está en el comercio tradicional, tiene el producto frente a sí, puede constatar cómo es el producto y si lo quiere o no lo quiere y toma una decisión de consumo razonada. En el comercio electrónico no pasa eso, en el comercio electrónico lo estoy viendo a través de una pantalla, de mi smartphone, de mi computador, como de televisión, como quieran, o sea, de otros medios a distancia también se podría, pero esa falta de contacto con el producto lo que genera es que yo pueda desconfiar un poco de si quiero meterme en esa transacción. ¿Y qué pasa si el producto no me gusta? ¿Y qué pasa si el producto no es lo que aparenta ser en la pantalla? ¿Y qué pasa si yo pago y después no me llega? ¿Qué pasa si es un fraude? ¿Qué pasa si ese proveedor que está al otro lado no existe realmente? Porque al del comercio tradicional yo voy al centro comercial y lo veo allí, o al comercio de la calle lo veo, pero al otro no sé a quién pelearle si pasa algo. Entonces, ¿dónde me quejo? ¿Quién me va a responder? Ese tipo de diferencias entre el comercio tradicional y el comercio electrónico pues son lo que, como venía diciendo, justifica que el comercio electrónico tenga unas cargas superiores, adicionales a las básicas que tiene el comerciante que se va por medios tradicionales. Claro, esto implica varias cosas, cargas adicionales de información, como vimos, derecho de retracto, que no lo tiene el comercio tradicional. Yo voy a la tienda, en el centro comercial, me pruebo los tenis, decido si los compro o no los compro y ahí no tengo derecho de retracto. Yo no puedo ir a devolver los tenis y decir, es que los compré hace 3 días y ya no los quiero. Por servicio al cliente, si el comerciante quiere hacer la devolución del producto y devolverme mi plata, perfecto, pero no es una obligación, porque el derecho de retracto no está para el comercio tradicional. Reversión de pago, que también mencionamos. Casos especialísimos en los que al consumidor de comercio electrónico que compró a través de comercio electrónico y pagó por medios electrónicos puede pedir que se revierta el pago electrónico que realizó. Casos especialísimos como mencionó ya Alejandro. ¿Eso lo tiene el comercio tradicional? No. Entonces, ¿qué es lo que justificó todas estas cargas adicionales y especiales, ese tratamiento especial? Pues intentos de generar confianza en el consumidor, para que aumente la base de consumidores que adquieren a través de medios electrónicos. Y eso no es un invento nuestro, eso no es tan exótico. La regulación colombiana lo que hace es cumplir con una serie de estándares que se están utilizando internacionalmente. De hecho, la normativa colombiana es muy fiel en cuanto a lo que regula para el comercio electrónico, a las recomendaciones que la OSD generó en su momento, de manera que lo que se quiso fue poner una normativa de vanguardia. ¿Resultó suficiente? Vieron la gráfica que se nos mostró hace un momento, dice que tal vez esos mecanismos no son suficientes, que estamos allá en el tope del cuadro, al final, porque todavía no tenemos una base de consumidores que realmente se haya mudado al comercio electrónico, que lo haga con confianza, que entre con tranquilidad en este tipo de medios. De manera que uno diría, bueno, hay que construir confianza, claro, y eso es importante, pero cuando ya tenemos una regulación que uno dice, bueno, con esto debería ser suficiente para darle confianza al consumidor, pues surge otra cosa que pone en alto riesgo esa confianza que queremos ganar, el comercio transnacional. Claro, si todo el comercio electrónico fuera yo comprándole a los nacionales colombianos que venden a través de comercio electrónico, entonces uno dice, pues finalmente voy a tener contra quién quejarme, a quién alegarle, tengo una entidad que conozco y sé a dónde puedo ir a dirigir mis quejas,
pero cuando yo le estoy comprando no a un establecimiento en Colombia, no a un comerciante o proveedor de bienes o servicios situado en Colombia, con representación en Colombia, sino a otro, que es para lo que está el comercio electrónico finalmente, eso es lo que busca. Cuando le estoy comprando a otro, ¿será que se rompe nuevamente esa confianza? Se pone en un riesgo altísimo, porque el consumidor nuevamente empieza a pensar, sí, las normas estaban bien, pero ahora que le estoy comprando es a otro señor que no está atado a estas normas, ¿será que yo sí puedo confiar en ese proveedor? ¿Y será que yo sí voy a tener quien me defienda si me pasa algo con ese señor? Entonces ahí es donde otra vez el nivel de confianza entra en un riesgo altísimo. Por eso es que hay que buscar otro tipo de soluciones o mecanismos que nos ayuden a que esa confianza se vuelva muy sólida para que el comercio electrónico siga, digamos, aumentando, siga su auge. Claro, la confianza no solo es importante para el consumidor. Si queremos promover el mecanismo de comercio electrónico, también tenemos que darle confianza al proveedor de bienes o servicios que se decide a meterse en estos mecanismos de comercio electrónico. Porque yo no puedo manejar un discurso de decirle a los proveedores, claro, siga, el comercio electrónico es para usted, la economía digital lo necesita, promovamos el uso de los medios de comercio electrónico, empiece a vender por internet, establezca mecanismos de pago electrónico que le permitan entrar en este mundo del comercio electrónico, cruzar fronteras, que lo conozcan en otros países, posicionar sus productos. Pero de otra parte, nadie le está dando a ese proveedor seguridad jurídica de que su actividad va a estar a salvo, porque como va a estar llegando a tantos países como quieran los consumidores, pues seguramente esto va a generar un piso de desconcierto, un piso muy inestable para el proveedor de bienes o servicios. Entonces hay que pensar en cómo tratamos de lograr un equilibrio que le permita tener confianza en los mecanismos de comercio electrónico a los proveedores, pero también al consumidor. Bueno, dicho esto, pues los desafíos están clarísimos cuando se trata de comercio transnacional. Estos desafíos principalmente caen en qué hacemos como autoridades, por ejemplo, de protección al consumidor, cuando recibimos quejas de consumidores colombianos que han adquirido bienes o servicios a través de portales o sitios web que se encuentran alojados en otro país y que no tienen representación en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer para poder de alguna manera cubrir a ese consumidor que queremos proteger? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos tener? Pues seguramente muchas nos van a presentar nuestros panelistas. Hemos querido conformar un grupo de actores importantes en este panel que nos presenten sus comentarios, sus inquietudes, sus observaciones sobre estos temas tan particulares, sobre los riesgos que enfrentamos para proteger a los consumidores y por eso hoy nos acompañan el señor Procurador Federal del Consumidor de México, Rogelio Cerdá, el Director Nacional de Defensa del Consumidor de Argentina, Fernando Blanco, está el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización del INDECOPI de Perú, Abelardo Aramayo, y está el Director de Alianzas Estratégicas de Atrápalo.com, Roberto Ramos. Como ven, pues tenemos un equipo no solamente de autoridades de protección al consumidor, sino también quisimos oír la visión de la industria, de la empresa, de quien está aquí generando comercio electrónico de una manera responsable para ver cuáles son también sus visiones sobre cómo nos enfrentamos a estos desafíos transfronterizos. Voy a darle paso al señor Procurador para que presente sus observaciones, luego a Fernando de Argentina, luego a Abelardo y por último a Roberto para que nos den sus diferentes visiones y luego sobre ellas podamos seguramente hacer un debate más interesante sobre el tema. Buenos días a todas y a todos. Saludamos a quien no ha llegado todavía y está por llegar, al doctor Pablo Felipe Robledo, y por supuesto a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia,
por el invaluable esfuerzo que entraña e implica el organizar un evento de esta magnitud. Hago muchos votos sinceros para que sea el primero de muchos que van a hacer falta en los meses y los años por venir de cara a este fenómeno de comercio que llamamos comercio electrónico y que envidiarían los fenicios siglos antes de la era cristiana. Difícil es para mí abundar, después de haber escuchado tan doctas exposiciones en el tema, pero llego a una conclusión primaria y creo que es inequívoca y creo que todos vamos a coincidir. Decía Octavio Paz respecto de otro fenómeno, del fenómeno de la libertad de expresión, que conocíamos en el caso del comercio electrónico, lo traigo y digo, conocemos el problema, sus dimensiones, sus alcances, desconocemos sus potencialidades en los años por venir, ¿qué más va a traer? Conocemos el problema, pero desconocemos la solución. Nadie tiene en la mano hoy por hoy una solución tajante, determinante, absoluta de cara a este fenómeno. De esta suerte, pues venimos a hablar de los desafíos transfronterizos que plantea el comercio electrónico. Y he dividido nuestra participación temática en tres grandes rubros. Un diagnóstico sobre este fenómeno en México, los retos que entraña de suyo la protección transfronteriza para fines del consumidor y unas modestas propuestas que presentaremos a este Congreso. Empezaría por decirles que en el entorno digital, en mi país, tenemos 247 millones de contratos de servicios de telecomunicaciones, donde entra internet, telefonía móvil, fija, televisión de paga, etcétera, pero que es un número no menor porque duplica el número de nuestros habitantes en México. Contamos, por supuesto, con 93.4 millones de suscripciones de internet, de las cuales en la banda fija tenemos un 17.6% y 82.4% en la banda móvil. En 2016 las operaciones del comercio en México fueron del orden de 17.6 billones de dólares, mostrando así un incremento de 28.3% con relación al año anterior, 2015. El índice de satisfacción de los compradores en línea en México fue del orden de 86%. Buena pregunta, me abruma. ¿Cómo medimos este índice? ¿Qué tan objetivo es? ¿Es más percepción? ¿La satisfacción está basada en el acto propio de comercio o en la confianza en el servicio financiero empleado? Perdón, debo aclarar que en estas estadísticas entra el mercado de bienes de consumo y de servicios y también los servicios financieros. Hay una agencia separada de nosotros que es la Conducef, que es la Profeco de las operaciones bancarias. No obstante esa satisfacción, de enero a septiembre del 17 se registraron en México 2.4 millones de reclamaciones por posibles fraudes en comercio electrónico, duplicando esta cifra, la que nos presentó el año 2016. Por ahí en la gráfica se puede observar que de 1.139.000 pasamos a 2.378.000. Profeco recibió un promedio anual de 1.500 quejas contra tiendas virtuales. En mi opinión son realmente pocas frente al universo de transacciones que se dan en el territorio mexicano. Las principales empresas con reclamaciones en México son
Mercado Libre de la Argentina, perdón Fernando, Amazon México, con orígenes en Estados Unidos, Claroshop.com de México, es de American Mobile, Vasaya de México, con sede en Estados Unidos, Nedish México, con sede en Estados Unidos. Y hoy en día, de cara a esto, nos preocupa otro fenómeno. Y este es el gran problema que vemos en estos días. Repito, todavía no sabemos qué va a pasar en los años por venir en el marco del comercio electrónico. Pero este fenómeno que voy a exponer es hoy un problema real. Hoy nos preocupa también la desaparición de tiendas virtuales, las famosas startups, nacionales y extranjeras, que sin duda afectan a los consumidores. Hay datos que señalan que esta volatilización alcanza en ocasiones 50% en cada revisión periódica que nuestro equipo en Profeco realiza. Es altísimo. Resulta pues imperativo que investiguemos las razones, las causas, qué motiva la desaparición, la inexperiencia de los jóvenes emprendedores que se meten a un mundo que no conocen. ¿Son fraudes auténticamente maquinados? Debemos en principio hacer un diagnóstico que nos aclare qué es lo que ocurre, para a partir de ahí normar soluciones y enderezar políticas públicas que tiendan a combatirlo. Porcentajes de operaciones transfronterizas. En 2017, 3 de cada 4 usuarios de Internet, de un total de 65.5 millones de internautas, realizaron compras u operaciones en línea. Las compras en línea que realizaron los mexicanos son principalmente de ropa y accesorios, descargas digitales, boletos para eventos deportivos y artísticos, y recientemente se observa una fuerte presencia de operaciones realizadas en Netflix y para Uber. De las ventas de la industria musical, México ocupa el 15º lugar mundial. Esperamos llegar al 10º este año. Este consumo alcanzó 133.5 millones de dólares. Esto es un número no menor. El 67% de los compradores en el mercado electrónico, es decir, 2 de cada 3, realizó compras en línea en plataformas extranjeras. ¿Cuál es la motivación para comprar en tiendas virtuales del extranjero? En una encuesta que realizamos, nos arrojó que el 61% lo hace por encontrar mejores precios, y en otra distinta encontramos que era 53% por la exclusividad de los productos que se manejaban en esas plataformas. 52% se realizaron en portales de Estados Unidos, 29% en portales de la República de China y 6% en Japón. De esta suerte, 4 de cada 5 quejas en México son contra tiendas en línea de origen extranjero. Tarea difícil porque, como ustedes sabrán, no todas tienen radicados domicilios donde se puedan diligenciar el inicio de expedientes. Ya lo decía Fidel hace un momento, ¿qué pasa cuando el proveedor no tiene domicilio en nuestro territorio? Es un problema serio, y en ese sentido debo recalcar algo que recién comentaba, y anoche se lo decía en el marco de la espléndida cena que tuvimos. Comentaba yo que nuestro problema en México no son las grandes compañías, no es Amazon, que por cierto Amazon, debo decirles, tratando un poco lo que denunciabas atinadamente, Alejandro, Amazon está instalando una bodega inicialmente de 50,000 metros cuadrados. Tienen proyectados llegar a 15,000 en los próximos 5 años, donde van a cruzar custodiados sus productos desde la frontera, desde los aeropuertos a donde arriben sus productos, hasta esta bodega.
y ahí van a cumplir con el fisco mexicano y van a cumplir con el etiquetado que tú exiges que debe traer todo producto que entra a Colombia. El etiquetado sanitario y el etiquetado comercial. Eso habla muy bien de esta empresa. Algo parecido está intentando ya hacer Alibaba, pero nos preocupan las empresas de comercio electrónico patito. Esas son las del problema. El índice de quejas contra Amazon fue de 1000 y pico, frente al universo de servicios prestados es .000 no sé qué. Y el 100% de las quejas presentadas ante Profeco contra Amazon como intermediario o como proveedor, el 100% fueron solucionadas satisfactoriamente. Podemos hablar de los retos que implica la protección transfronteriza de operaciones de cara a los consumidores. A mi juicio tenemos 3 entre otros, pero hoy hablaré de 3 fundamentales. Primero, hay que delimitar el ámbito geográfico de los mercados digitales. Segundo, debemos vigorizar la cooperación internacional de cara a estos nuevos mecanismos de suministro de bienes y servicios. Y tercero, debemos enfatizar las soluciones en materia de controversias. Para la delimitación del ámbito geográfico de los mercados digitales, a diferencia de los mercados tradicionales, el comercio electrónico se realiza mayoritariamente trascendiendo fronteras entre países. Con ello, el comercio electrónico se coloca en posición ventajosa frente a proveedores tradicionales que pagan impuestos y que están sujetos a múltiples regulaciones locales. La Comisión Federal de Competencia de México señala que la segmentación geográfica de consumidores podría representar un obstáculo para que usuarios de todo el mundo pudieran acceder a los mismos precios y contenidos en distintas regiones. Es decir, podríamos encontrar precios diferenciados por región y la diferenciación pudiera no ser el flete, sino una especulación. Puede ser temporal o puede ser estratégica de largo plazo. Déjenme ser arbitrario. Si alguien está requiriendo medicamentos en Colombia, antibióticos, en fin, y de repente también los requiere Haití, pero en Haití hubo un terremoto o un gran huracán pasó por ahí. Es ético, es impúdico marcar una diferencia en el mismo antibiótico, más allá del transporte que pueda significar una pequeña diferencia en el envío. Y como bien decía Alejandro, el precio debe contener el gran total de lo que el consumidor va a pagar recibiendo el producto. Estas son las cosas que van a venir apareciendo en los años por venir. El desafío es que el e-commerce permita a los consumidores tener acceso a más opciones para comparar precios fácilmente y proveedores que atiendan las exigencias del consumidor y le brinden oportunidades en tiempo y calidad. Es decir, sí al comercio electrónico, sí al comercio electrónico regulado, sí al comercio electrónico que amplía la oferta a los consumidores, que honra su obligación a la que quedó constreñida frente al consumidor, sí al sano ejercicio del comercio por cualquier mecanismo. Como agencias protectoras de consumidores tenemos un gran imperativo: la cooperación internacional ante los abusos que realizan los nuevos mercaderes del mundo digital. Si no actualizamos los acuerdos internacionales para la protección al consumidor digital, estaremos gestando vacíos legales e incompetencias en detrimento de nuestra misión y destino como organismos.
Si no existe cooperación entre nuestras agencias, generaremos malas prácticas e impunidad, lesionando la economía popular. Si omitimos el intercambio en tiempo real de la información del e-commerce, perderemos eficiencia en la defensa de los consumidores digitales. La innovación en la solución de las controversias. Aceptemos, pues, que las operaciones digitales, al menos las de proveedor-consumidor y consumidor-consumidor, no tienen límites fronterizos. Estamos, pues, emplazados a no aceptar que los negocios electrónicos queden al margen de la protección de los consumidores de nuestras respectivas naciones. De esta suerte, se deben actualizar los mecanismos para la solución de controversias entre los proveedores digitales y sus clientes. Y ya paso a las propuestas. Para encarar estas acechanzas, estos nuevos desafíos que esta novedosa forma de comercio nos ha traído, proponemos promover investigaciones multilaterales contra prácticas anticompetitivas que afecten al consumidor. En este sentido, México ya las inició a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, una agencia que está dedicada exclusivamente a buscar los nichos donde hay ausencia de competencia, donde hay monopolios o malas prácticas contrarias al sano ejercicio del libre mercado. Deberemos dar crédito a las buenas prácticas comerciales transfronterizas y, por supuesto, señalar las malas. Para ello proponemos que formalicemos un buró comercial transfronterizo sustentado en el sólido intercambio permanente de información. Profeco, en este sentido, pone a su disposición su monitoreo de tiendas virtuales. Es decir, aquí la idea es que todos tengamos un gran portal donde cada una de nuestras naciones esté señalando aquellos, sobre todo aquellos proveedores del comercio electrónico que no están cumpliendo. Porque pudiera ser que lo que están haciendo mal en Perú no haya llegado todavía a Colombia o no se haya aparecido el fenómeno en Panamá. Si hacemos un portal común donde todos estemos alimentando lo bueno y lo malo que vamos detectando en el comercio electrónico, la información fluirá con una gran agilidad y evitaremos inequívocamente que el consumidor de nuestro país cometa el mismo error que ya se cometió en otra parte, que nos ha sido informado vía el portal. Debemos acordar un memorándum de entendimiento multilateral, es una propuesta muy respetuosa, para realizar revisiones estableciendo patrones de conducta para el comercio electrónico. Proponemos que en la próxima edición de la FIAC de septiembre en México fijemos reglas claras sobre los siguientes puntos: sobre políticas de privacidad, sobre la seguridad en datos financieros y personales. Ayer le decía a Fidel que en México ya tenemos un problema serio que ustedes, por lo que veo en Colombia, aún no lo tienen. En el marco del e-commerce hemos detectado ya varios casos de robo de identidad. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Yo sustraigo toda la información de un cliente, elaboro documentos de identidad falsos con todos los datos precisos de esa persona y puedo vender su casa. O puedo pedir un crédito hipotecario en un banco. Si me robo la identidad, a partir de los datos que obtengo con una empresa de e-commerce. Entonces, una de las grandes exigencias de cara a esta forma de comercio es cómo aseguramos, cómo resguardamos la identidad de los consumidores, de los compradores. Que haya un domicilio fiscal, número telefónico fijo en cada país receptor de bienes o servicios. La descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar.
los costos totales incluyendo impuestos y por supuesto gastos de envío, la información sobre formas de pago. Todo esto se propone que se instale o se incluya con ideas en el memorándum de entendimiento que proponemos para septiembre. El apego de los proveedores a las exigencias legales y de etiquetado de orden local. Las condiciones de envío y entrega, las condiciones para la cancelación, devolución o cambio, los mecanismos para que el consumidor pueda certificar que la operación se apega a su intención de adquisición de los bienes, productos o servicios ofrecidos y solicitados, mecanismos de soporte a la prueba de transacción y mecanismos para presentar peticiones, quejas y reclamos. En este sentido debo decirles que haremos lo propio, porque está fuera de la integración de la FIAC, haremos lo propio con Canadá y los Estados Unidos en el marco de la Cuarta Cumbre de Seguridad de Productos de Consumo de América del Norte. Además de reforzar los mecanismos de sanción, debemos orientar a los proveedores, a los buenos proveedores, con los parámetros sugeridos para que los consumidores resulten beneficiados. ¿Qué aportaría México de cara a esta propuesta? Como consecuencia de las reformas a nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor que aprobara y firmara el presidente Peña en enero pasado, estamos elaborando una norma mexicana que va a servir de guía pormenorizadamente para los proveedores con respecto a los derechos de sus clientes. Es decir, es una norma mexicana que no existe, que está en proceso de cocimiento y que va a tratar única y exclusivamente el comercio electrónico en México. Y vamos a agradecer toda la colaboración que puedan ustedes darnos, las orientaciones que resultarán muy valiosas para enriquecer esta norma mexicana que tiene sin duda visos de legalidad y la ley mexicana autoriza la emisión de este tipo de normas que tienen el carácter de regulatorias y con efectos legales. Debemos adicionalmente impulsar códigos autorregulatorios con organismos empresariales responsables, créanme que los hay, con enfoque transfronterizo. Es necesario incluir a las empresas en este esfuerzo de coordinación. Hoy por hoy, en los hechos, México ya realiza acciones de protección al consumidor de alcances transfronterizos. Aportamos la experiencia adquirida por nuestra institución a través del Departamento de Conciliación de Residentes en el Extranjero, que llamamos CARE, a los trabajos de este primer Congreso Internacional de E-Commerce. Debemos fomentar mecanismos electrónicos y remotos de soluciones a controversias transfronterizas. Veamos cómo el modelo mexicano de Concilianet o el colombiano SIC Facilita pueden ser adaptados a este sistema transfronterizo de solución a controversias. En este sentido, el pasado mes de octubre dimos el primer paso al firmar el memorándum de entendimiento para el desarrollo de una plataforma de solución de controversias entre los países que integramos la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú. ¿Qué creen? Ya voy a acabar. Saludamos con toda sinceridad la entusiasta convocatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que hoy nos reúne y nos convoca a todos aquí, y abrigamos la certeza de que resultará favorable para los intereses de los consumidores de nuestros respectivos países. Recuerdo a ustedes que nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor ya contaba desde el año 2000 con un marco mínimo de protección a los consumidores en el entorno digital. Este apartado se ha reforzado con la actualización, ya lo decía, de nuestra ley en pasado enero y que fuera promulgada por el presidente Peña. En el marco de los trabajos de este Congreso, con absoluto recato y respeto, los invitamos a dar seguimiento al actual proceso mexicano de normalización del comercio electrónico del que ya les hablé, y al mismo tiempo
Afablemente les pedimos que nos compartan sus propuestas y experiencias positivas y negativas para que nuestra norma mexicana, que deberá estar terminada el próximo mes de octubre, resulte útil para la protección transfronteriza de los consumidores digitales. Con sincera modestia, les solicito su ayuda invaluable para identificar los nuevos modelos de negocios o mercados digitales, para que nuestra norma mexicana en construcción no los omita. Estoy seguro de que este primer Congreso de e-commerce organizado por Colombia en este Día Mundial del Consumidor será invaluable para alimentar multilateralmente nuestras políticas de cara a la nueva era digital. Reciban todas y todos un saludo del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal. Inequívocamente, ambos han expresado su preocupación por los efectos perniciosos que el comercio electrónico puede o no traer consigo en los lustros por venir. Amigos, de cara a esta innovadora y sofisticada forma de compraventa de bienes y servicios que conocemos como comercio electrónico, nuestro tiempo y nuestra misión nos emplazan a actuar con prontitud y atingencia. Y yo les digo, si no lo hacemos todos, nosotros, ¿quiénes? Y si no lo hacemos hoy, díganme cuándo. Muchas gracias. Muchas gracias al señor procurador. Rogelio nos ha traído, se vino con propuestas concretas sobre la mesa. Ahí la pelota está en el campo de las demás autoridades, a Fidel, a Fernando, a Ivo por conducto, a Abelardo les llegará las propuestas muy firmes de ampliar estos memorandos de entendimiento entre el Foro Iberoamericano para buscar unos mecanismos conjuntos de solución de controversias. Eso me parece un muy buen inicio. Muchas gracias, Rogelio, y le voy a dar la palabra a Fernando para que nos dé sus observaciones desde Argentina. Buenos días, un gusto estar acá nuevamente. El año pasado hemos tenido el gusto de estar en Bogotá, con un marco también siempre de mucha gente, muy valorable. Primero voy a zanjar el conflicto diplomático con mi colega para decir que en los reclamos que se miden en la Argentina, la empresa más reclamada es mexicana. Y lo damos por superado el conflicto. En segundo lugar, segunda queja diplomática, me invitaron a venir a Colombia. Colombia hay mucha formalidad. Nosotros en la Argentina, del presidente de la República para abajo, ya casi que no usamos corbata. Pero dije, voy a Colombia, está Pablo, mi amigo Fidel, voy a compartir panel con Rogelio, siempre impecable, me traje la corbata. Y ustedes todos sin corbata. Bueno. Realmente no quiero abundar, me parece que es innecesario. Los pueblos de América Latina tenemos situaciones muy parecidas, todos. Creo sí que tengo ganas de hacer alguna reflexión sobre el momento que nos toca vivir. Un momento que juzgo fascinante, como hombres y mujeres de este tiempo. Nosotros somos parte de un momento revolucionario en materia tecnológica. Imagínense ustedes cuando en la antigüedad se escribía en piedra y se le daba toda la seguridad a la piedra. Y un día apareció el papel y todo lo que se escribía en piedra empezó a proponerse escribirlo en papel. Y se levantaron voces, no, la piedra es segura, la piedra la tenemos en casa, ¿quién va a tocar la piedra? El papel nos lo pueden robar, el papel se puede quemar, el papel se puede destruir con el tiempo. Pero el proceso fue irreversible, el cambio fue imparable. Y hoy estamos viviendo en un momento tecnológicamente similar.
lo que se ha visto acá en relación al comercio es imparable, es irreversible. Y nosotros como autoridades de protección al consumidor en nuestros países, lo primero que tenemos que hacer es tomar cuenta de esta situación y ser muy realistas en algo. Porque si nosotros nos quedamos con lo que se plantean los microclimas de nuestro mundillo de la protección al consumidor, parecería que estamos frente a una tragedia, que todos los proveedores hacen todas las cosas malas que vimos hasta ahora, que los proveedores se levantan en la mañana con ganas de ver cómo complican a sus clientes, consumidores, y la realidad es que estamos en un mundo hoy por hoy en donde el comercio electrónico al día genera cientos de millones de transacciones en el mundo. Algunas de ellas, y bastante pocas, quedan por fuera de la normalidad y son motivo de nuestra atención, vía el reclamo que hacen los propios consumidores ante nuestras plataformas, la representación de la sociedad civil a través de asociaciones de consumidores, con lo cual quiero focalizar y transmitir esto. Cuando hablamos de incumplimientos de proveedores, estamos hablando de una parte muy pequeña del universo de transacciones que se generan que van por el camino correcto, ¿sí? Entonces, ante esa situación, ¿qué rol tenemos que asumir las autoridades de protección al consumidor? Yo creo que nosotros debemos pensar con un Estado nuevo. Estamos en un momento revolucionario con una participación de la tecnología que nos lleva a cambios permanentes con estados, con organizaciones estatales viejas. Cualquiera de nosotros nos damos vuelta, volvemos a nuestros países y nos vamos a encontrar con oficinas armadas para otro modelo comercial. Y cuesta instalar en nuestros propios gobiernos la idea de, bueno, vamos a poner recursos económicos, humanos, tecnológicos para modernizar estas oficinas y estar a la paz, al compás de lo que está sucediendo en el mundo. Porque pasa lo de siempre. Ayer en la cena también lo hablábamos con Rogelio y con Fidel. El comercio sube por el ascensor, nosotros desde nuestras oficinas vamos por la escalera. El aparato estatal es tan lento, tan burocrático en todos nuestros países que no puede seguir la vorágine del comercio electrónico actual. Entonces, ahí hay un desafío grande, que es concientizarnos y concientizar a nuestras autoridades de la necesidad de dotar de nuevas herramientas a las autoridades de aplicación de defensa del consumidor. En segundo lugar, algo que no hemos conversado mucho en esta mañana, pero que para mí es central, el rol de esas autoridades, a la vez de tener efecto sancionatorio con la aplicación de las normas, nosotros tenemos que poner en un lugar privilegiado la educación al consumidor. No podemos seguir pensando en autoridades de aplicación que solo estén diseñadas para abrir expedientes y sancionar. Nosotros tenemos que pensar que nuestras oficinas tienen que educar a cada uno de los consumidores en temas como los que hemos visto esta mañana. ¿Qué prevenciones tener al momento de entrar en una página web? Revisar qué historial tiene esa página web, consultar. Y la verdad, por lo menos en mi país, y me hago cargo de eso, nuestras oficinas, la Argentina es un país de régimen federal, con lo cual la Autoridad de Defensa del Consumidor está solapada entre la nación y cada una de las provincias, tenemos oficinas preparadas para atender reclamos. Y poco le hemos dedicado a la educación en consumo. Con lo cual ahí hay un segundo desafío para nosotros como oficinas. El anterior les decía, buscar la modernización. El segundo, concientizarnos que tenemos que poner el eje de la educación en consumo en un lugar prioritario de nuestra agenda de trabajo. Y no es un título para quedar bien, porque todos nuestros países, gracias a Dios, bajo regímenes democráticos, nos llenamos la boca hablando de educación cuando vienen las campañas electorales. Y después, al día siguiente, nos olvidamos de la educación. Lo digo convencido que hay que hacerlo. Y les cito un ejemplo. Después de mucha pelea dentro de mi gobierno, logramos que nuestra dirección
ponga en marcha la Escuela Argentina de Educación en Consumo. Cursos virtuales, gratuitos, que llegan a todo el país, que los consumidores lo pueden hacer desde su casa, cómodamente, tienen validez legal. Cuando hicimos la propuesta el 6 de febrero y abrimos la inscripción, la incertidumbre era, bueno, ¿cuánta gente se va a anotar? Hicimos una propuesta de 7 cursos vinculados a medicina prepaga, contratos de ahorro previo, claves del sistema financiero, nuestra legislación del Mercosur. Y mi jefe, que es el secretario de Comercio de la República Argentina, que nos apoyó muchísimo en este proyecto, dijo, bueno, si se anotan 15, 20 personas está bien. El 6 de marzo cerró la inscripción y hemos tenido 1.303 inscriptos de las 24 jurisdicciones del país. Ustedes dirán, bueno, sobre 44 millones de argentinos no es tanto, pero es un primer gran paso para ir instalando la necesidad de la educación en consumo. Y el tercer desafío que nosotros queremos plantear hoy, muy concretamente, es que los estados siempre vamos a ir atrás de los problemas y nuestras herramientas de control siempre van a llegar tarde. Conceptualmente es así, aún cumpliendo el primer objetivo de la modernización que les decía. Con lo cual, en materia de comercio electrónico, la agenda tiene que estar dominada por el trabajo con los proveedores. Esto es, convencerlos a ellos que tienen que cuidar a los consumidores, que los tienen que tratar bien porque son sus clientes, y generar mecanismos de corregulación. Hasta ahora hablábamos de autorregulación. De hecho, las directrices de Naciones Unidas sancionadas en diciembre de 2015, que nos dan un nuevo marco a nivel global, habla de promover mecanismos de autorregulación. Yo creo humildemente que lo correcto es hablar de corregulación, en donde los estados nos reservemos la facultad de acompañar a los proveedores con marcos regulatorios en los cuales los proveedores se autorregulen y los estados tengan la prerrogativa de monitorear, acompañar, mejorar esa autorregulación. Con lo cual, la propuesta es, lo vamos a llevar al FIAC en septiembre. Ustedes saben que los argentinos nunca somos menos que nadie, así que si Rogelio tiró, nosotros vamos a llevar algo. No sabemos qué, pero algo vamos a llevar. No, vamos a llevar muy concretamente transitar esto. ¿Por qué además? Porque América Latina nos abre una posibilidad muy fuerte que es la identidad de proveedores. Que la empresa más reclamada de México, es una empresa argentina, nos marca la globalización que tenemos en el continente en materia de proveedores. Entonces hay que trabajar con ellos para que nuestros consumidores reciban de esos proveedores mecanismos eficientes. No va más sentenciar a un consumidor a que salga de su casa, a ir a una oficina administrativa, que primero haya juntado los papeles, llegar a la oficina, que espere 50 minutos, una hora para que lo atendamos, decirle que la información que trajo o la documentación no alcanza, que se vuelva a su casa y que venga otro día con los papeles completos, recibirle el reclamo, caratular el expediente, no va más. El modelo es el de la corregulación. Y a ese modelo yo creo que nosotros como países podemos acceder. Hoy por hoy América Latina tiene un movimiento de consumidores muy fuerte, las autoridades de defensa del consumidor estamos en sintonía, todas participamos de muy buena fe en las reuniones del hemisferio. Hemos llevado, y me parece que también ahí tenemos otro tema de agenda, a los organismos multilaterales como Naciones Unidas a través de la UNTAD, este tipo de temas están en la agenda, además del FIAC, en UNTAD. Nosotros este año ejercemos la presidencia del G20 y en la cumbre consumidor que se va a hacer en mayo en la Argentina, uno de los temas va a ser este también. Quiero decir, la vocación tiene que ser para exaltar esto en las agendas comunes de los organismos multilaterales. Creo
que tenemos que estar muy atentos además al trabajo en red, que también suele ser un título, ¿no? Trabajemos en red, qué bueno estar en red. Pero nosotros tenemos ejemplos en el hemisferio donde trabajamos en red de manera exitosa. La Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, ahora bajo la presidencia de México y a partir de octubre bajo la presidencia de Perú, es un ejemplo claro de países que se han puesto de acuerdo para mantener un sistema de reclamos en seguridad de productos que nos permiten a todos los gobiernos de la región saber si un producto que llega a nuestro país cumple o no con los requisitos de seguridad. Se sostiene sobre el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, un sistema informático. Hoy la informática nos permite cruzar todo tipo de información y tenemos que incorporarla a la gestión. Con lo cual, el trabajo en red también implica que si globalizamos el comercio y si globalizamos a los proveedores, globalicemos las decisiones de las administraciones. Y una propuesta en concreto, nosotros tenemos que tener un registro global de sanciones. Si a Mercado Libre, empresa de mi país, Rogelio le impone una multa, que esa multa sea visible para todos los países de América y que sea un precedente al momento de otro país de América imponerle una multa al mismo proveedor. Eso se puede hacer hoy. La informática nos lo permite. Y promoveríamos además, como consecuencia de este trabajo y de este registro, algo que creo que viene a cambiar también para siempre el modelo sancionatorio en materia de protección al consumidor, que es más importante la calificación reputacional que los consumidores tengan de un proveedor que las multas que pongamos nosotros desde nuestras oficinas. A Trivago le importa más lo que dice un consumidor que pasó una mala experiencia en un hotel que lo que nosotros podamos imponerle como multa, que además están desactualizadas, como se dijo hoy acá, y en mi país pasa lo mismo. Entonces la multa termina siendo anecdótica. No descarto promover la actualización de las multas y el régimen sancionatorio tiene que estar, pero nosotros como gobiernos tenemos que visibilizar la calificación reputacional de las empresas como un mecanismo de alerta para ellas. Yo sé, en mi país interactuamos mucho con los proveedores y con los más grandes y nos sentamos y les hacemos ver los errores y los rectifican. Yo sé que les importa la calificación reputacional. Prefieren no estar en estos listados que se muestran en donde están sus nombres. Y ponen buenos esfuerzos internos para mejorar procesos. Y ahora hablando en serio, la empresa de telefonía móvil de México, de capitales mexicanos, que está en mi país, históricamente fue la número 1 reclamada. Desde hace 2 años pasó al tercer lugar de 3. Nos sentamos con las 3 empresas, les mostramos cuáles eran los problemas que nosotros por lo menos recibíamos como reclamos de los consumidores, les abrimos la posibilidad de trabajar en conjunto con cada una de ellas para poder ir modificando procesos que nos parecía, y la empresa que era la número 1 reclamada pasó a ser la tercera, a una diferencia enorme de las 2 primeras. O sea, es posible. Y la referencia de la calificación reputacional impacta. Cuando las empresas tienen una casa matriz y los funcionarios locales le tienen que explicar a la casa matriz por qué son la más reclamada en Colombia, ahí al Ejecutivo se le complica. Y a lo mejor eso sale de la opinión de 6 o 7 consumidores que no estuvieron conformes con la prestación de algún servicio. De manera que creo realmente que tenemos acciones concretas hoy que se pueden empezar a practicar, que este Congreso nos permite compartirla con ustedes, que estaría muy bueno si hubiera unas conclusiones del Congreso que nosotros las pudiéramos difundir en América Latina y que trabajemos centralmente en lo que son nuestras agencias en su objeto, atender reclamos, educar consumidores y en definitiva hacer sociedades más justas. Muchísimas gracias. Este panel va largo pero productivo, no podrán decir que no. Y
Y seguimos subiendo la vara. Yo no sé, Abelardo, qué se va a sacar ahora de la manga para seguir poniendo temas en la agenda, comprometiendo aquí aprovechando que están los altos directores de las oficinas de protección al consumidor. Gracias, Abelardo, sigue. Mónica, muchas gracias. En primer lugar, debo agradecer la invitación a este primer congreso sobre e-commerce. En realidad, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia está en un rol protagónico en estos temas, y por eso, a nombre del presidente de la institución a la cual represento, que es el Indecopi de Perú, Ivo Gagliuffi, quiero extenderle un profundo agradecimiento. Él no ha podido estar con nosotros acá porque está presidiendo las actividades por la Semana del Consumidor. Hoy día, justo en Lima, tenemos un evento sobre consumidor digital. Entonces, me ha encargado a mí la difícil tarea de proponer ideas y reflexiones nuevas. Difícil porque las presentaciones anteriores han estado sumamente completas, muy importantes. Entonces, agregar algo nuevo va a ser sumamente complicado. Pero bueno, vamos a hacer el intento. ¿Y por qué Ivo me designó para estar acá con ustedes en este evento tan importante? Porque en Indecopi hemos trabajado un documento denominado la Agenda Digital del Indecopi. El mismo que estoy anunciando acá a modo de infidencia, porque todavía no ha sido presentado públicamente. Espero que Ivo no se entere, ¿no? Que no vea la transmisión en streaming. No, mentira, él sabe que estoy hablando de ese documento. Va a ser presentado el día lunes. ¿Y qué información va a contener ese documento que va a ser difundido a través de Internet? Tiene básicamente una reflexión sobre la economía digital. Porque, ojo, el comercio electrónico es un elemento que se encuentra inmerso dentro de la economía digital, en la que también se desarrolla o se desenvuelve los modelos de economía colaborativa, ¿no? Estas plataformas que unen a consumidores con consumidores proveedores, por decirlo de alguna manera. Ahora, esta economía digital, que es el contexto donde interactúan las empresas que desarrollan toda la infraestructura digital con las empresas que desarrollan los software que hacen posible que existan estos contactos entre los usuarios, que son también los que interactúan en este medio. Los usuarios no solo son los consumidores, son la sociedad civil, los gobiernos. Y vemos que la economía digital en realidad tiene una presencia transversal en la actualidad en todos los sectores de la economía. Sectores tradicionalmente consolidados como el transporte, la medicina mediante la telemedicina, incluso el diseño del tráfico, el diseño urbanístico, la hotelería, están siendo revolucionados por la economía digital. Y tenemos que estar claros en los principios que vamos a tener en cuenta para regular estos nuevos hechos, ¿no? Como bien lo dijo Mónica en un primer momento de la presentación, las agencias de competencia y las regulaciones no pueden quedarse a la saga. Y es que vemos que en el transcurso de la historia humana, la innovación comercial siempre ha estado a la vanguardia, desde los fenicios o los títulos valores que fueron creados por mercaderes en la Edad Media, que luego tuvieron una regulación, digamos, legal por parte del Estado. Esas normas y esas transacciones nacieron en la práctica. Bueno, lo que ocurre en la actualidad es que estas innovaciones tecnológicas se están dando bajo los marcos regulatorios tradicionales. Entonces, lo que tenemos que pensar muy bien, muy detenidamente, es si es que estos marcos regulatorios están preparados o tenemos que adaptarlos a estas nuevas situaciones. Y acá esto me lleva a traer a colación una reflexión muy importante que hemos tenido en esta agenda digital y que las distintas instancias internacionales también lo han resaltado. En realidad, la economía digital, el comercio electrónico y todos estos nuevos modelos de negocio son una oportunidad. No tenemos que verlo como mecanismos para engañar y defraudar a los consumidores, sino todo lo contrario. Son una oportunidad, en primer lugar, para generar mayor riqueza. Hay empresas pequeñas que estaban imposibilitadas
de competir con los grandes gigantes multinacionales, si es que no fuera por estas nuevas vías de comunicación y de transacción que tienen a través del entorno digital o el ecosistema digital, como mencionan algunos. También es un mecanismo para democratizar las actividades económicas. Es un mecanismo también para incluir a sectores que históricamente han estado excluidos del entorno comercial. ¿Por qué? Porque una startup puede con muy poca inversión entrar a un mercado y crecer. Y es más, no es gratuito que la mayor fortuna en el mundo actualmente le pertenezca a Jeff Bezos, ¿no? Empresario emblemático en transacciones comerciales en el mundo digital. Y si no me equivoco, corríjame si alguien tiene mejor información, pero 8 de las 10 mayores fortunas del mundo están vinculadas al entorno digital. Entonces digamos que en la actualidad es el entorno más importante